Quisiera en primer lugar darles unas cifras sobre delincuencia contra menores de edad, contra niños, niñas y adolescentes de 2014. En el año 2014 la Fiscalía General de la Nación recibió 55.955 denuncias que involucran a más de 67.000 víctimas menores de 18 años. Esto por todo tipo de delitos. De esos denuncias, 4.488 casos fueron imputados por delitos sexuales, de los cuales 3.188 fueron delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Cifras de 2014. En lo corrido del 2015 hemos recibido 11.729 noticias criminales donde se involucran más de 12.900 víctimas menores de 18 años, de los cuales 8.221 casos corresponden a delitos sexuales contra menores de 14 años. Como ustedes se dan cuenta, un panorama desolador para la niñez colombiana. Por eso hicimos una estrategia desde marzo de este año con el objetivo precisamente de priorizar todos aquellos delitos que se cometieran contra los niños, las niñas y los adolescentes, ya no investigando caso a caso, sino entendiendo cuál es el fenómeno criminal que está detrás de todas estas afectaciones y teniendo en cuenta estas cifras dramáticas y que para un país deben tenerse como catastróficas. Por eso, en el día de ayer se expidieron 1.187 órdenes de captura contra presuntos responsables de delitos contra menores de 14 años, especialmente delitos sexuales. De esas, hemos hecho efectivas al día de hoy aproximadamente 300 capturas. ¿Cuáles son los delitos que mayor se encuentra o que más se encuentran en estos 1.187 órdenes de captura? Primero, el delito de acceso carnal abusivo o violento con menor de 14 años, es decir, lo que se conoce tradicionalmente como una violación, que constituye el 40.17% de las capturas solicitadas. El segundo delito, los actos sexuales abusivos con menores de 14 años, es decir, todos los demás actos sexuales que no son violación, como por ejemplo tocamientos, con menores de 14 años, en un equivalente a 34.11% de estas órdenes de captura que fueron expedidas, conformándose así un total de 74% de las órdenes de captura expedidas por delitos sexuales. Pero se encuentran otros tipos de delitos, como la inasistencia alimentaria, como el homicidio, como el secuestro, como el desplazamiento forzado. Y hemos determinado que el perfil de los presuntos autores es un perfil que nosotros conocemos en Colombia. La mayoría de los presuntos autores son, en este caso, personas pertenecientes al entorno familiar, vecinos, conocidos y personas cercanas a las familias de los menores de edad que han sido víctimas. Y aquí tenemos, en estas 1.187 capturas, una serie muy variada de casos. Aquí hay de todo, casos muy aberrantes, como por ejemplo lo que encontramos en Boyacá, donde los vecinos, dos sujetos, abusaban de una menor de 14 años que se encontraba en incapacidad de resistir, es decir, una menor discapacitada. Por ejemplo, encontramos un caso en Santander donde un padre abusaba
de sus 11 hijos menores de edad un día tras otro. En Cali encontramos un caso donde un papá y su hermano abusaban y violaban a su hija menor de 14 años, hija y sobrina, constantemente. También, por ejemplo, en Siloé, un barrio, un sector de Cali, encontramos que una menor de 16 años, que fue considerada la mejor bachiller del país y que gozaba de una beca de estudio en una prestigiosa universidad de Bogotá, el 13 de noviembre de 2014 fue acribillada en su casa de residencia por una pandilla, por integrantes de una pandilla. En estas órdenes de captura que se expidieron y de las cuales ya se han hecho efectivas, fueron capturados los autores materiales. Tengo que decir que es la primera vez que la Fiscalía General de la Nación, aplicando la política de priorización, puede dar un resultado de esta magnitud. Este resultado, insisto, no habría sido posible si nosotros hubiéramos seguido investigando todos estos hechos con la metodología del caso a caso, casos aislados, y si no hubiésemos entendido que los delitos contra los menores de edad son fenómenos criminales presentes en el país que deben ser combatidos con mucha decisión. Para la Fiscalía es claro que los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes son derechos que priman en muchos casos sobre los derechos de los demás. Y vamos a hacer de forma decidida todo lo que esté a nuestro alcance para judicializar estos hechos. Como se dan ustedes cuenta, en lo que va corrido de este año ya casi llegamos al 50% de lo que hicimos el año pasado. Y tenemos que tener en cuenta que el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006, establece unas penas severas para estos delitos y además esta misma normatividad restringe la concesión de beneficios para los presuntos autores de otros delitos. Muchos de estos delitos también sabemos que se cometen en el marco del conflicto armado, por la situación de desgarramiento social que ha generado para el país el conflicto armado interno. Si no tuviéramos este conflicto, seguramente no estaríamos ante este panorama tan desolador para la niñez, y además nosotros como Fiscalía podríamos dedicar mucho más de nuestro trabajo para investigar estas repudiantes conductas. El país no puede estar pensando en un proceso de paz en este momento y que al mismo tiempo se esté ignorando lo que pasa con la niñez en Colombia. Un llamado a la sociedad colombiana, un llamado a las familias, para que interioricemos lo que son y significan los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Son el futuro de nuestro país. Solo en la medida en que esos derechos sean garantizados efectivamente es que vamos a poder construir un país mucho más sólido, mucho más cohesionado y mucho más en paz. Muchas gracias.